Buenas tardes a todos, chicos, chicas. Es un placer enorme estar en este webinar con mi querido compañero de Alde Business School. Daros la bienvenida, agradeceros que estéis esta tarde acompañándome hablando sobre inbound marketing y bueno, con esa ambición que siempre nos caracteriza a todos de querer aprender más, querer avanzar más y querer hacer las cosas de una manera un poquito más perfeccionista, más creativa y sobre todo orientada a unos objetivos lo más alto posibles y lo más ambiciosos posibles que nos podamos imaginar. El inbound marketing a mí es un tema que me encanta porque se trata de seducir al cliente incluso antes de que sea cliente. Es algo que es totalmente lo opuesto a una estrategia comercial, a algo donde constantemente estamos persiguiendo vender, vender, vender con un discurso plano y una estrategia plana, sino que viramos un poquito toda esa estrategia con todas las herramientas humanas, herramientas logísticas, etcétera, etcétera, para poder hacerlo de tal manera que sea el usuario el que dé ese primer paso de acercamiento hacia el producto o la marca sin que nosotros hayamos estado bombardeándole constantemente a mensajes de publicidad, publicidad, publicidad. Con lo cual, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarme este ratito y vamos a empezar el mes de abril pues por todo lo alto, hablando de inbound marketing, que es algo fantástico, algo que seguro que vais a poder poner en práctica a partir de mañana porque son conceptos muy asequibles que realmente por darle un giro a todo nuestro estilo, a todo nuestro formato y podemos empezar a cosechar pues unos resultados muy agradables de aquí a un corto medio plazo. Así que si os parece, vamos a empezar y empezamos hablando básicamente de pues qué es el inbound marketing. Necesitamos una definición y el inbound marketing pues básicamente es esto, una metodología que combina diferentes técnicas, marketing, comunicación y publicidad. Fijaros que comunicación lo pongo entre comillas porque es algo un poquito de mi cosecha. Normalmente vais a ver que las definiciones de inbound marketing son siempre marketing y publicidad, pero yo he metido un elemento de comunicación porque luego lo vais a ver. Al final de este webinar os voy a enseñar un caso práctico, un éxito real que tuve la suerte de conseguir con un antiguo cliente hace 3, 4 años, que fue una maravilla. La verdad es que me siento muy orgulloso de este trabajo. Luego lo voy a compartir con todos vosotros y vais a ver por qué el tema de la comunicación lo he metido como uno de los 3 pilares fundamentales. Fundamental de todo esto, que es no intrusivo. Es una metodología que combina muchas técnicas, tanto marketing como comunicación como publicidad, pero sin resultar intrusivo. Fijaros que hay aquí un pequeño debate de cómo si tenemos marketing y si tenemos publicidad, cómo no va a ser intrusivo. No nos cabe en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de publicidad digital, nos vienen banners, nos vienen pop-ups, nos vienen ventanas emergentes, nos vienen a la cabeza mails masivos totalmente impersonales, que es algo tremendamente intrusivo, pero que ya lo tenemos como casi cotidiano. Bueno, pues el inbound marketing es justo lo contrario. El objetivo del inbound marketing es seducir al cliente antes incluso de que sea cliente. Ese usuario que tiene una percepción o una idea de un producto, ese producto o ese servicio lo ofrecemos nosotros y lo que hacemos es alejarnos de un discurso comercial, del discurso de vendedor de enciclopedias, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, y objetivo es seducir al cliente, incluso antes de que nos compre. Este es el objetivo fundamental, es el mantra que quiero que recordéis durante todo este webinar. Bueno, estos 4 pasos son el sota, caballo y rey de toda estrategia de inbound marketing. Si veis, el primer paso es atraer. Una vez que hemos atraído al usuario, lo tenemos que convertir, tenemos que dar ese paso de que a ese usuario le haya visto lo que ha gustado y quiera dar el paso de comprarnos. El tercer paso es la seducción. Ese deseo de compra tiene que estar fundamentado
en una emoción, en una percepción, en una confianza de marca. Y por último, la fidelización. Cuando ya hemos conseguido que ese cliente se dejara seducir y nos comprara convencido de hacerlo, le tenemos que fidelizar, tenemos que hacerle sentir que el cliente es lo primero, que para nosotros un proceso de venta no se acaba cuando pasa la tarjeta de crédito por el TPV virtual y nos ponemos en marcha para enviarle el pedido, sino que el proceso de fidelización justo empieza ahí, desde el momento que el cliente nos da esa confianza hasta que vaya a recibir el producto en su casa, lo vaya a abrir, vaya a vivir esa primera experiencia de unboxing, lo vaya a empezar a utilizar. En todo ese proceso, el cliente tiene que sentir que estamos al lado para ayudarle en lo que quiera. Y luego veremos diferentes ejemplos o diferentes estrategias para fidelizar. Pero estos 4 pasos son, digamos, los básicos, son los 4 KPIs fundamentales de cualquier estrategia en inbound marketing. El primer paso, como os decía, es un proceso de atracción. ¿Y al usuario cómo le atraemos? Pues la atraemos con buenos contenidos. Y aquí os repito, no son contenidos vinculados con procesos de venta, con un tono comercial, súper publicitario, súper persuasivo. No, queremos contenidos de valor que el cliente vea, no nos catalogue como una publicidad, sino como un plus. Le estamos ofreciendo un contenido, le estamos ofreciendo una información de valor o incluso nos estamos adelantando a lo que sentirá el cliente cuando realmente nos compre. Ese es el contenido que tenemos que desarrollar. Luego, de estos contenidos va a venir inmediatamente la estrategia en social media marketing. Dentro del social media, lo que tenemos es una labor de SEO y SEM muy importante. Ya sabéis, la diferencia entre SEO y SEM es que SEO es el tráfico orgánico, es la posición que tenemos que tener, que podemos tener, ese posicionamiento orgánico, es decir, no pagado, y el SEM son todas aquellas estrategias pagadas que nosotros ejecutamos pues para que en los motores de búsqueda de Google nuestro negocio salga un poquito por encima que la competencia. Tenemos que tener en cuenta también que tendremos que invertir en publicidad en redes sociales, en ads, ya sea buscando leads en Facebook, promocionando contenidos en Instagram, no lo sé, podemos hacer muchísimas estrategias, pero en esta fase de atracción sí que va implícita una inversión mínima que justifica la estrategia en sí. Si nosotros en este paso no invertimos, el paso de conversión va a estar mucho más difícil. Si hablábamos de contenidos y de una estrategia en redes sociales, no podemos obviar el peso tremendo que supone una buena web bien hecha, adaptada, que se cargue rápido, que no tenga 500 pestañas, sino que tenga 2 o 3 muy bien ordenaditas, donde el usuario en cuestión de segundos ya sepa a dónde tiene que ir para obtener la información que busca. Dentro de esa web, desarrollar un blog nos ayuda en el posicionamiento y encima nos acerca al usuario. Tenemos la oportunidad, gracias a un blog, de decirle al usuario cómo entendemos nosotros ese sector, cómo entendemos ese servicio, cuál es nuestra filosofía como concepto de negocio, dónde estamos, dónde queremos llegar, qué te ofrecemos, cuál es nuestra ventaja competitiva con respecto a los demás competidores. Aquí también tenemos un email marketing, pero que tenemos que hacer de una manera muy cuidadita. Y vosotros diréis, ¿por qué tan cuidadita? Pues fijaros que en el momento que yo recibo un mail y no me interesa en absoluto, lo puedo etiquetar como spam y el botoncito de correo no deseado está muy al alcance de la mano. Y en el momento que yo catalogo una dirección de correo como spam, me olvido. Es una puerta cerrada, es un cliente que no va a volver. Una buena estrategia de email marketing se basa en correos que vayan a ofrecer algo, que estén personalizados y que la persona que los reciba realmente siente que él tenía que recibir ese correo, que lo que va dentro del correo le puede servir, ya sea un cupón de descuento, ya sea una promoción, ya sea una invitación a algo o simplemente anunciarle que vamos a sacar un nuevo producto, lo que sea, pero tiene que tener un tono, un formato y un mensaje que el usuario sienta que todo está en armonía, que todo tiene sentido.
Si caemos en el error de mandar 3.000 correos electrónicos a una lista de 3.000 direcciones, no personalizarlos y poner una oferta plana, sin diseño y sin más gracia, pues seguramente más de uno nos bloqueará, nos catalogará como spam y ahí pues ha acabado nuestro viaje. Y luego en el tema de eventos es donde entra la pata que yo he añadido de comunicación, porque a través de los eventos es donde más podemos llegar al usuario final. Si nosotros desarrollamos un evento o una acción de street marketing o lo que sea, es algo donde nos alejamos muy mucho de ese contenido comercial y lo único que queremos es que el usuario se acerque a nosotros para que nos conozca. Y no quiero que el usuario me compre, no quiero. El objetivo de ese evento es simplemente que me conozca, que vea cómo pensamos, que vea cómo trabajamos todo, el cariño que le ponemos absolutamente a todo, cómo tratamos a la gente independientemente de que nos compre o no nos compre. Eso es lo que queremos conseguir en el evento. No queremos vender, queremos seducir, acordaros. Fijaros dos datos que os traigo como peso fundamental de todo esto. El marketing de contenidos cuesta un 62% menos que el marketing tradicional. O sea, estamos hablando de que hacer contenidos creativos nos ahorra un 62% de nuestro presupuesto. Pero ya no solo es que nos lo ahorre, no es el dinero que estamos dejando de gastar, es que encima, con un marketing de contenidos bien hecho, estamos generando 3 veces más impactos, 3 veces más leads. Es algo tremendo, es un dato apabullante que hace que lo demás pues se caiga por su propio peso. Fijaros que el segundo dato, que también es de un instituto de marketing bastante conocido, dice que los expertos en marketing de contenido empiezan a gastar casi más del 40% de lo que tienen de su presupuesto de marketing. Vamos, a mí me parecen que son datos que obviamente nos muestran que vamos hacia un marketing de contenidos, hacia una seducción del usuario con contenidos que distan mucho de ser planos y que lo que buscan es que el usuario cuando lo vea sienta algo, ya sea por un diseño, por una creatividad, por un vídeo, por un mensaje, por un tono de transmitir lo que llevamos dentro, necesitamos que el usuario se quede impactado por lo que le estamos intentando decir. En ese momento dado, gran parte del camino ya lo tendremos hecho, porque esa es la ventana por la que tenemos que entrar. El número de alcances entrantes a una empresa aumenta hasta un 97% si esa empresa tiene blog. Fijaros, un 97%. La diferencia entre que una web tenga blog y no tenga blog, fijaros. Y mucha gente sigue pensando que lo del blog es una tontería que no va a ninguna parte. Pues no, se aumenta hasta un 97%. Y el segundo dato, que va sobre todo hacia navegabilidad de página web, es que el 45% de los consumidores abandonaría algo si no se mostrara correctamente en el dispositivo, ¿no? Abandonaría una compra, abandonaría un contenido, abandonaría un perfil. Fijaros que estamos hablando de que casi la mitad de los consumidores, si no nos adaptamos 100% a sus dispositivos o a sus modus operandi, directamente no quieren saber nada de nosotros. Es un dato apabullante y esto debería hacernos entender que tenemos que trabajar muy mucho en todo esto. Segundo paso, convertir, porque por mucho que queramos seducir al cliente, nos estemos trabajando muchísimo los contenidos, invirtamos dinero, etcétera, etcétera, no vamos a conseguir llegar al punto final sin una buena estrategia de conversión. ¿A qué llamamos convertir? Pues, por ejemplo, a determinados contenidos introducirles un call to action. Un call to action, una llamada a la acción, lo único que persigue es que el usuario, si se siente impactado, se siente llamado por nuestros contenidos, reaccione de alguna manera. Un call to action es, si te ha gustado lo que has visto, déjanos un comentario. O quieres que te hagamos llegar la información, déjanos tu correo electrónico. Cualquier cosa, cualquier llamada a la acción es bueno en este estadio, en esta fase de conversión. Aquí podemos utilizar landing page, podemos utilizar formularios, cualquier concepto donde el usuario se sienta cómodo, como a dejar un nombre, un apellido y una dirección de mail, nos vale. Pero el usuario se tiene que sentir tremendamente cómodo y sobre todo confiar en el entorno digital donde está.
Si tenemos un formulario que sea un auténtico caos, que la página no esté bien diseñada, que el formulario incluso ni se vea porque hay un vídeo desproporcionado que lo tapa, no estamos trabajando en un entorno idílico como para que el usuario se sienta confiado y nos deje su email. Tenemos que cuidar cada detalle. La experiencia que os digo a continuación, ese Customer Experience, es que el usuario en el momento que nos deje entrar, en el momento que deje la puerta entreabierta, tiene que ver que todo eso es una experiencia que a él le gusta. Que cuando le redirijamos a nuestra landing, la landing esté bien hecha. Que si queremos redirigirla a nuestra web, la web se cargue rápido, esté ordenadita, esté limpia, tenga contenido de calidad, no le mareemos con tropecientos párrafos, imágenes que no tienen sentido, que no tienen nada que ver entre ellas. Esta experiencia tenemos que cuidarla mucho porque es la base ahora mismo. Si el usuario no siente que está viviendo algo especial, pues inmediatamente tu pensamiento le va a decir desconecta porque este negocio te está ofreciendo lo mismo que te están ofreciendo los demás. Y automáticamente se irá. ¿Y dónde se va? Pues se va en búsqueda de esa experiencia que realmente sí que le convenza de que la empresa que está detrás es la que sabe cómo se hacen las cosas ahora mismo. La empresa que haya captado el mensaje de seducción, de no vender, de lo que quiero es que me conozcas y averigües por ti mismo que este producto es bueno. Y en todo esto, en toda esta experiencia, en todo este derivar tráfico a la web, a los formularios, a las landing, tenemos diferentes cebos, como pueden ser los libros electrónicos, los PDFs, descuentos en compras, gastos de envío gratuitos, lo que sea. Cualquier cosa donde el usuario, para aspirar a ese contenido, pues pueda darnos una dirección de correo electrónico, pues está fenomenal. ¿Qué no debemos hacer? Pues en un proceso donde le estamos diciendo al usuario, si nos dejas tu correo, te enviamos el libro electrónico de las 20 claves para hacer una lasaña italiana perfecta, pues lo que no podemos hacer es utilizar ese mail para acto seguido bombardearle a publicidad porque no es el acuerdo con el que hemos llegado al cliente. Al cliente hay que respetarle y ser leal. Si el cliente nos da un mail para enviarle un correo electrónico con un PDF, no podemos utilizar ese mail para empezar a bombardearle a contenidos que él no ha pedido. Eso es la antítesis de lo que estamos persiguiendo. Si queremos después de ese ebook sobre lasañas italianas enviarle otra cosa, se lo tendremos que preguntar. Y si quiere, fenomenal. Y si no quiere, pues estar agradecidos, que disfrute de su ebook sobre lasañas italianas y se acabó. Pero no nos podemos arriesgar a que se sientan engañados. La fase de seducción, que es una fase donde ya tenemos ahí parte del camino andado, pero necesitamos ese empujoncito final, pues ese empujón final es la seducción. Es hacer una buena estrategia de mailing, hacer una buena gestión de todos los leads que me estoy llevando, que estoy consiguiendo. Si yo tengo una lista de 50 leads, no los puedo tratar como 50 personas que bueno, pues les voy a bombardear a publicidad. Tengo que tratarlo pensando que son 50 personas que han confiado en mí para darme la oportunidad de que yo les meta en una experiencia de usuario bastante mejor que la que estaban viviendo hasta ese momento. Si yo traiciono a estos contactos que me han dejado sus direcciones de correo, sus teléfonos móviles, lo que sea, pues ocasión perdida. Esto es como cuando recibimos un mail que no nos interesa absolutamente nada, marcamos como spam, pues esto es igual. Un lead que no gestionemos bien es un lead perdido, es un cliente que no va a volver. En esa fase de seducción se trata de atender todo lo que nos llegue, independientemente de que nos compren o no, recibir llamadas, recibir mensajes, recibir comentarios en redes sociales, siempre se merece una atención con afecto, una atención donde agradezcamos que esa persona ha comentado nuestra imagen y no la de la competencia. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque al usuario no le cuesta nada salirse de nuestro perfil y buscar a la competencia, no le cuesta nada. Es más, está deseando hacerlo porque el usuario es mercenario por naturaleza. Si no le seducimos al 100%, si le seducimos en un 80%,
va a buscar a alguien que le seduzca al 100%. Y ya podemos ser muy guapos, tener una web fantástica, tener un rollo cool, magnífico y maravilloso, que si no le atendemos y no le hacemos sentir como quiere, se va a ir y cliente perdido. En esta fase de seducción es vital lo que os pongo en el siguiente punto, que no se vende. No se vende. Yo no quiero vender. No quiero que ningún contenido de redes sociales, que ningún mail de email marketing, no quiero que ningún artículo de mi blog, que ningún contenido de mi newsletter tenga el más mínimo olor comercial. No lo permito, porque el usuario no es tonto y el usuario cuando algo tiene un olor comercial, lo percibe y sale corriendo. No quiero vender, quiero seducir, quiero llamarle la atención para que me dé una oportunidad. Y por último, es muy importante estas tres siglas que os pongo, CRM, que son las siglas de Customer Relationship Management, que es un software que lo que hace es tratar, digamos, canalizar todos esos leads que vamos teniendo. El objetivo es tener la mayor cantidad de información posible sobre esos leads. Y este software lo que hace es, pues, analizar si hemos enviado 2000 correos, cuántos correos han abierto, cuántos se han eliminado sin abrir, si en ese correo iba un código de descuento, cuántos códigos de descuentos han utilizado, para qué producto, en qué tramo de tiempo, sobre qué ofertas puntuales. Si un cliente nos ha comprado, ¿cuánto tiempo lleva sin comprarnos? ¿Qué nos compró? ¿De qué precio? ¿Tuvimos una llamada de ese cliente diciendo que no entendía cómo empezar a utilizar el producto? ¿O tuvimos una llamada de ese cliente diciendo que llevaba 3 días esperando nuestro producto? Pues todo este software lo que hace es canalizar toda esa comunicación cliente-marca e incluso usuario, cuando ni siquiera es cliente, entre el usuario y la marca, para tener una información más personalizada, cuyo objetivo será personalizar todas las comunicaciones que tengamos con los clientes. De tal manera que si yo sé que un cliente me compra siempre zapatillas de la marca Nike, pues mis siguientes comunicaciones con el cliente serán para decirle las ventajas de las nuevas zapatillas Nike o para dejarle un cupón descuento para cuando quiera comprarse otras zapatillas Nike que pueda beneficiarse de un precio más económico. Pero fijaros que voy a una personalización. No trato al conjunto de los 3000 leads como un conjunto global y me da igual qué zapatillas se compren, sino que de una buena gestión de CRM y una buena gestión de ese software de análisis de datos va a depender que mi cliente se sienta querido y se sienta valorado. Y ahí es donde está la línea que separa la competencia del éxito. Ahí está la línea que separa lo que hacemos nosotros y lo que hacen los demás. Lo que hacemos las personas que queremos que el cliente nos compre porque así lo decide, o la gente que quiere que el cliente lo compre a cualquier precio y mientras les compre les da igual absolutamente todo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de estrategias donde el cliente tiene mucho que decir y donde la única manera de retener a un cliente y de fidelizarle es tratándole bien e involucrándole dentro de una experiencia que poca gente conoce o le puede brindar. Dentro de la seducción y dentro de los dos leads que teníamos, bueno, pues simplemente comentaros que hay dos tipos de leads. Uno es el lead scoring, que es, digamos, hace mención a un grado de posibilidad, a una probabilidad de que un cliente que está en fase de compra realmente nos compre en un plazo relativamente corto. Y luego está el lead nurturing, que es un proceso que va un poquito más para allá, que lo que hace es trabajar en automatizar determinados contenidos, pero ojo, esta automatización va personalizada. Yo lo que hago es automatizar un contenido para que cada X tiempo a un cliente le llegue este contenido, pero a ese cliente, no a ninguno más. Todos estos procesos automáticos lo que hacen es agilizar toda la estrategia de marketing y todas las comunicaciones con los clientes, de tal manera pues que no vamos a caer en el error de que un cliente reciba un mail pues que no le interesa nada, que no ha pedido, totalmente ajeno a su voluntad y que realmente pues no sabe a santo de qué le hemos enviado esa comunicación, ¿vale? Me interesaba simplemente que supierais que hay estos dos tipos de leads.
Fijaros datos también apabullantes del inbound marketing para que veáis que no es que yo me ponga muy pesado con el inbound marketing, sino que hay datos que demuestran que esta manera de hacer marketing, que esta manera de comunicarse con el cliente realmente funciona. Una de las cosas que consigue el inbound marketing es aumentar los leads y fijaros hasta un 15% en 2 años. Es una barbaridad. Y también incrementa las visitas a la web. Los multiplica por 4.7 el primer año y por 24 en 2 años. O sea, ahora mismo cualquier empresa que tenga una web medianamente bien hecha firmaría multiplicar sus visitas por 4 en el primer año, cualquiera. Y estamos hablando de que con el inbound marketing lo conseguimos. Bueno, pues datos que nos hacen pensar hacia dónde van nuestros caminos. Y la última parte, la de fidelización, donde ya empezamos a ganar un poquito de peso en cuanto a branding, en cuanto a ese reconocimiento de marca. Si estamos en la fase de fidelización es porque el cliente ya nos ha comprado, con lo cual ahora lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que esa compra satisface 100% sus necesidades y que pensará en nosotros cuando tenga que volver a comprar cualquier otra cosa. A eso me refiero con una estrategia de branding, que el cliente vea claramente a qué marca le ha comprado y qué marca es la que funciona y la que tiene que merecerse esa credibilidad, esa confianza. Buscamos embajadores de marca. Yo he dicho que siempre digo en conferencias y charlas que no hay mejor estrategia de publicidad que un cliente satisfecho. Un cliente contento nos va a recomendar a todo el mundo y nos va a recomendar abiertamente, transmitiendo muchísima confianza y muchísima credibilidad y con un tono comercial cero. Si cualquier embajador de marca con un grupo de amigos o de amigas menciona una marca o un servicio, automáticamente ese mensaje es percibido como 100% verídico. Cuando me lo están recomendando, por algo será, con lo cual le damos el 100% de veracidad. Fijaros qué fuerte y qué importante es dentro de una estrategia de inbound tener clientes satisfechos. Y al final, pues un seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si un cliente nos ha comprado algo hace 3 meses y no ha vuelto a comprar nada, pues igual tenemos que llamarle para ver si va todo bien, para informarle de nuevas llegadas de productos que significan ir un paso más para allá que lo que él compró hace 3 meses, o incluso enviarle por mail algún cupón descuento con algo que signifique un complemento perfecto a eso que compró hace 3 meses. Bueno, hay muchísimas maneras de hacer ese seguimiento sin caer en el error de que el cliente sienta que lo que estamos intentando decirle es pues que compró hace algo 3 meses y que ya va siendo hora de comprar algo, de gastar dinero. No podemos permitir que el cliente nos perciba como una panda de acosadores publicitarios, por así decirlo, sino que tiene que ser un seguimiento cordial, un seguimiento acompañado y que lo único que busca es complementar esa experiencia o seguir construyendo esa relación mientras se base en la confianza y en la credibilidad. Vale, pues fijaros, atracción, conversión, seducción y fidelización, fundamentales. Y en esta fase de fidelización, que también podemos denominar fase de cierre, pues es donde tenemos que mantener a los clientes satisfechos. De ahí que anteriormente os haya dicho que el proceso no termina cuando el cliente pasa la tarjeta y procede al pago. Es más, ahí el viaje es donde empieza, porque tenemos que ser capaces de gestionar unas expectativas y la expectativa se nos puede venir abajo si el cliente, cuando pasa la tarjeta, siente que ahí ha acabado la experiencia. No, tiene que sentir que la experiencia no ha hecho más que empezar. Debemos seguir ofreciéndoles información útil. Tenemos que cuidar todos los registros, todos los registros. Cualquier persona que nos haya dado su contacto debe sentir que ese contacto está bien cuidado, bien gestionado y que no nos lo tomamos a la ligera. Tenemos que posicionarnos como referentes, que esto nunca debe ser un objetivo, sino que es una consecuencia en sí misma. Si todo lo anterior lo hacemos bien, posicionarnos como referentes es cuestión de tiempo. No hay ninguna estrategia
que consiga posicionar a una empresa. Siempre hay una suma de contenidos, de modus operandi, de filosofías, de respeto y comunicación al cliente, que en suma, bien gestionadas, obviamente, nos van a dar ese posicionamiento. Pero ese posicionamiento es una consecuencia, no es un objetivo primero. Y fundamental, marca, 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 marca. Que nosotros vendamos lo que vendamos, siempre transmitamos que somos una empresa, que somos una marca. Yo necesito tener productos o servicios, pero que el cliente vea que no está comprando un producto, está comprando un elemento que pertenece a una marca. Porque es esa marca la que tiene que tener esa credibilidad, ese reconocimiento. El producto es una marca, porque cuando ese producto se acabe y dé paso a otro, si yo no he hecho bien mi estrategia de marca, el cliente va a sentir que algo ha finalizado, porque era asiduo de ese producto, no de esa marca. El que hace bien una atención, el que cuida a su cliente, el que se esfuerza por comunicar, es la marca. Y es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. En una estrategia inbound, los canales orgánicos, fijaros, orgánicos, es decir, gratuitos, representan el 65% de las visitas. Un trabajo bien hecho de contenidos en inbound marketing representa un 65% de las visitas. O sea, es tremendo. Y el 53% de los leads. Es decir, que solo la mitad de los leads que conseguimos vengan como consecuencia de una estrategia de inbound marketing bien hecha, y donde no necesariamente estoy invirtiendo en publicidad, ni en persuasión, ni en perseguir a mis clientes a base de comunicaciones comerciales con un marcado tono de venta. Fijaros, la mitad de los leads vienen porque quieren venir, y el 65% de las visitas a la web llegan a la web porque quieren visitar la web. Se sienten atraídos por lo que les hemos contado, y ahí empieza ese gestionar las expectativas que os estaba comentando antes, porque si un 65% de la gente decide por voluntad propia visitar nuestra web y resulta que la web es una calamidad, es un caos, que no hay manera de navegar por ella, que es un absoluto desastre, pues estamos perdiendo el 65% de las visitas. Es decir, estamos perdiendo muchísimos clientes y estamos perdiendo muchísimas oportunidades de venta. Esto de verdad que os diría que es un argumento muy, muy de peso para todas aquellas empresas que piensan que gestionar la comunicación digital de una empresa o gestionar las redes sociales o los contenidos es algo que todo el mundo puede hacer. Pues no. La mala noticia es que no todo el mundo puede gestionar bien un perfil en redes sociales, porque sí que es cierto que cualquiera puede colgar una foto con un texto en redes sociales, cualquiera, pero no cualquiera puede conseguir dar con el texto perfecto, la imagen perfecta para conseguir el objetivo que nos hemos establecido. Eso es donde realmente se ve quién es un profesional y quién no. Y fijaros, una estrategia inbound, la cantidad de peso que tiene a la hora de atraer visitas a nuestra web, que luego tendremos que convertir, pero con un 65% de las visitas y la mitad de los leads, la conversión está en nuestras manos, depende de nosotros. Y en esa estrategia, pues por así decirlo, os quería dar los 6 puntos que considero más básicos, donde sí que podríais empezar a trabajar mañana mismo cuidando estos 6 guiones. Una estrategia de inbound marketing tiene que tener un objetivo, qué queremos conseguir y en qué tiempo lo queremos conseguir. Y no es un objetivo vender 3 millones de unidades, no, el objetivo debería ser tener 100 clientes convencidos de ser clientes. Ese es un objetivo. El objetivo del inbound marketing, si el inbound marketing no es vender, el objetivo no puede ser la venta. El objetivo tiene que ser una base de datos, una seducción, un número de clientes que estén contentos de ser clientes. Tengo que identificar mi buyer persona, mi target, es decir, quién sería la persona ideal como para comprarme este producto. Aquí es donde tenemos uno de los errores fundamentales que vemos casi a diario en el terreno marketing digital, que es que las empresas no saben quién les puede comprar. Y entonces lo que hacen es una estrategia de comunicación
donde les da igual que les vea una persona de 16 años que una de 64. Les da lo mismo. Y entonces, claro, luego los objetivos no llegan. Si yo sé que mi buyer persona es un hombre o una mujer entre 35 y 50 años, pues ya está. Ya sé cuál tiene que ser el tono, cuál tiene que ser el formato, cuáles tienen que ser los canales, etcétera, etcétera. Pero si no lo sé, si no sé quién me puede comprar, ¿cómo voy a construir todo lo demás? No tiene sentido. El tercer objetivo, esa estrategia o el tercer elemento sería ese Customer Experience. Y aquí os animo a poneros en la piel del usuario. ¿Qué necesitaríais vosotros vivir en una web o en un proceso de venta para que directamente en el próximo momento que queráis comprar ese producto volváis a ese sitio? ¿Qué tendríais que vivir? ¿Cómo os gustaría ser tratados? ¿Qué procesos os gustaría sentir? ¿La facilidad de la navegación? ¿La facilidad de pago? ¿El qué? ¿La atención al cliente? Eso lo tenéis que trabajar porque si no trabajáis ese Customer Experience automáticamente sois uno más de los 300 negocios que venden prácticamente lo mismo. Pero en este Customer Experience tenéis la oportunidad de destacaros y de alejaros de ese grupo de empresas totalmente planas que venden lo mismo y dicen lo mismo. Y os convertís en una empresa que vende un producto destacado con una ventaja competitiva y encima de una manera que nadie más lo está vendiendo. Ese es el éxito. Para llegar ahí tengo que tener contenidos bien hechos y un contenido puede ser una foto, un vídeo, un artículo de un blog, una newsletter, un evento, lo que sea. Tengo que gestionar las expectativas porque si el cliente se imagina que se va a montar en una montaña rusa y luego le damos un triciclo, pues se va a sentir defraudado y automáticamente es un cliente que perdemos y no solo que perdemos, sino que se va a encargar de decirle a su entorno más próximo que somos un fraude, que vendemos humo. Y por último, los embajadores activos, que justo con ese proceso de venta, pues no es un objetivo, es una consecuencia. Es algo que tendremos que hacer y que dará resultados pues a medio largo plazo. Bueno, pues estos serían los pilares fundamentales de una estrategia de inbound marketing. Yo creo que son 6 elementos que mañana, pues si abrís Instagram o abrís Facebook para poner cualquier contenido, pues podéis dedicarle un segundito a esto y antes de darle a publicar, pues pensar si el objetivo está claro, si está redactado como para que vuestro buyer persona lo entienda, si es un contenido destacado, si el objetivo de ese contenido realmente es una experiencia destacada o es algo plano, pues os invito a que lo hagáis, a que a la hora de subir un contenido a redes sociales o hacer una campañita de email marketing, pues repaséis todo lo que estáis haciendo con estos 6 guiones. Yo creo que os puede venir muy bien. Y una vez que lo tenemos todo, pues es hora de ponernos en marcha, porque chicos, chicas, la parte teórica está fenomenal, pero aquí hay que demostrar las cosas y os traigo un ejemplo que yo siempre lo pongo porque aparte de ser una empresa a la que recuerdo con muchísimo cariño y donde tengo amigos a día de hoy, pues fue un proceso magnífico, fue un trabajo muy duro de muchísimas horas a lo largo del día durante casi 8 meses, pero donde ahora echamos la vista atrás y fue un privilegio y fue una maravilla poder hacerlo. Os lo quiero comentar, os lo quiero comentar con vosotros para que veáis cómo fue una estrategia de inbound marketing donde no hubo ni un componente comercial y pese a no perseguir una venta, pues la cosa salió muy bien. Vale, no sé si conocéis la cadena de gimnasios Orange Theory Fitness. Aquí en España no se conocía, nadie sabía que era Orange Theory Fitness. Y vinieron de Estados Unidos para abrir un centro en Madrid, en una zona exclusiva de Madrid, pues porque era un concepto de entrenamiento basado en las pulsaciones, basado en franjas de entrenamiento, donde podías quemar una serie de calorías pasándotelo genial, tocando muchísimas máquinas, muchísimos tipos de entrenamiento diferentes y en 50 minutos pues hacías un entrenamiento brutal. Entonces tuvimos varias reuniones y cuando acordamos ejecutar con ellos las acciones de inbound marketing, pues empezamos a hacer cosas muy chulas, realmente geniales, muy creativas y todavía
el local no había empezado ni a estar en obras. Fijaros, la fase de seducción nosotros la empezamos teniendo un local, pero sin haber hecho reforma siquiera. No teníamos ni un solo cliente y es más, la gente que pasara por la calle y viera el local no sabía si ahí se iba a abrir un centro de Orange Theory Fitness, un gimnasio, no lo sabía, no tenía ni idea. Y ahí empezamos nosotros a hacer ruido y a llamar la atención. Empezamos a decirle a la gente que lo que venía de Estados Unidos no era un gimnasio, era el centro de referencia del equipo de béisbol de los Yankees de Nueva York. Es decir, empezamos a decirle a la gente que la experiencia que iba a vivir con nosotros, pues la estaban viviendo antes jugadores de los New York Yankees. También la estaban viviendo pues cantantes como Taylor Swift, la antigua pareja de Tom Cruise, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero también iba. Entonces, bueno, empezamos a seducir al usuario con un método de entrenamiento que estaba haciendo pues un equipo, yo creo, el más famoso de béisbol de todo el mundo, los Yankees de Nueva York, y que íbamos a tener la posibilidad de vivir esa experiencia en Madrid, que era algo totalmente diferente. Entonces ahí, con esa sensación, empezamos a conseguir que la gente no quisiera apuntarse al gimnasio, quisiera ser socio de Orange Theory Fitness. No quería ir a entrenar, quería sentirse como se siente un jugador de los Yankees de Nueva York o como se siente Taylor Swift o como se siente cualquiera. Estas dos personas, la izquierda es el Master Franchise de aquí en España, de la derecha es la persona encargada de toda la franquicia, es el dueño de Orange Theory en el mundo, y a los dos les citamos un día en Madrid. Fue espectacular, fue muy complejo, pero fue muy bonito porque la gente que ya era socia pudo conocer a los dos máximos representantes de la cadena en el mundo. Y bueno, pues algunas cifras. Fijaros, Theory Fitness en España no era conocida, pero en la actualidad tiene 1.250 centros, que se dice pronto, 1.250 centros en todo el mundo. Su entrada en España, como os digo, fue hace 3 años, donde pudimos abrir un centro en Madrid. Ahora mismo en Madrid tiene 3, tiene otro en Barcelona y está pendiente de abrir en diferentes ciudades. Y fijaros el dato tan aplastante como concepto de negocio, que es que ningún gimnasio que haya sido inaugurado ha cerrado. Todos son rentables. Ahora mismo, ¿quién no firmaría algo así? Pues salvo que estemos locos o que estemos pensando en la inopia, cualquier profesional firmaría un concepto de negocio donde se le garantiza que no va a cerrar, que no va a ir a la quiebra. Las claves de la estrategia de Orange Theory Fitness, pues fijaros, fueron contenidos muy atractivos, con diferentes formatos, muy adaptados al tipo de persona que nos iba a dar su confianza o que podría convertirse en un socio. Y fue una estrategia claramente omnicanal. Tuvo muchísimas representaciones. Fijaros que las fotos están muy chulas, hay un ejercicio de grafismo detrás importante, se hace alusión a un trabajo en equipo, a una motivación del entrenador. Pues ya estos contenidos empezamos a lanzarlos antes incluso del centro estar abierto. Dentro de esa atracción multicanal, obviamente tuvimos claro que había que invertir para darnos a conocer y empezar a conseguir leads, y entonces desarrollamos diferentes campañas tanto en Google AdWords como en Facebook, promocionábamos post en Instagram para que lo viera nuestro target en Madrid, hicimos acciones de branding para generar ruido y contenido, que la gente empezara a preguntarse qué era eso tan naranja que se llamaba Orange Theory Fitness, qué vendían, cuál era ese elemento diferencial. Y nosotros lo que hicimos fue involucrar a los posibles clientes dentro de una experiencia que les hacía parte importante de ese viaje. Le dijimos a todos nuestros leads que se convertían en socios, iban a ser los socios fundadores, iban a ser los primeros socios de Orange Theory Fitness en España, con lo cual pues se merecían un descuento en cuotas. Lanzamos 200 plazas para socios fundadores y se agotaron en 45 horas, no llegaron ni a los 2 días. Cuando llegamos a este punto de lanzar los leads con socios fundadores, ya habíamos hecho bastante ruido y ya empezábamos a ser medianamente reconocidos
Y ojo, el gimnasio seguía sin estar abierto. Entendimos que todo eso había que hacerlo de una manera innovadora, que teníamos que alejarnos de contenidos planos que lo único que buscaban era vender, y lo que hicimos pues fue tener pequeñas acciones de street marketing, nada rimbombante, simplemente una presencia, que la gente nos preguntara, no nos poníamos en ningún sitio a vender, queríamos que la gente preguntara qué hacíamos, qué era ese ejercicio de una hora donde quemábamos tropecientas calorías, cómo lo hacíamos. Tuvimos presencia en locales de moda, en centros comerciales, hacíamos entrenamientos gratuitos y no cobrábamos nada. La gente que venía a entrenar con nosotros venía gratis y lo único que quería era saber cómo era posible que un entrenamiento en una hora quemara casi 1000 calorías. Pues era un paso que el usuario daba. Nosotros no le obligábamos a venir. El usuario venía motivado por esa atracción, por esa seducción y por una curiosidad. La fase de cierre, pues es que obviamente todos esos socios se daban de alta, el gimnasio ya estaría abierto, entraríamos en ese estadio donde hay que gestionar las expectativas y dentro de gestionar esas expectativas, pues tendríamos que hacer un seguimiento. ¿Qué hicimos? Dar de alta a todos los socios en la aplicación de Orange Theory Fitness, regalarles un pulsómetro a cada uno, de tal manera que todos en su dispositivo móvil pudieran ver en qué momento de entrenamiento estaban, cuántas calorías habían perdido, es decir, hacer una especie de seguimiento físico. Que esto hace 3 años era innovación. Ahora no, porque tenemos Strava, tenemos la aplicación de salud de Apple, tenemos el Nike Running Club, pero hace 3 años nada de eso estaba. Hace 3 años sacar una banda de pulsaciones que encima el gimnasio te regalaba, que no te cobraba, era totalmente innovador. Y luego con contenidos exclusivos por mail, donde se enseñaba a los socios pues a comer un poquito mejor, a estirar, les preguntábamos cómo estaban, si llevaban mucho tiempo sin venir al gimnasio, les llamábamos para ver si va todo bien. Y por último, pues nos preocupábamos por fidelizarles. Les involucramos a todos ellos en una estrategia de social media marketing, compartíamos las fotos que ellos subían, les hacíamos fotos disfrutando y las mostrábamos orgullosos en nuestras redes sociales, les regalábamos packs de descuento, visitas con sus familiares, mejores amigos, les mandábamos a sus casas kits de regalo, pues si conseguían más de X invitaciones a lo largo del mes o más de X entrenamientos a lo largo del mes, les mandábamos bolsitas con detalles, les mandábamos, como tenéis en la foto de la derecha, una bolsa con una toallita, con un bidón. Bueno, pues lo hacíamos un poquito, como veis, cero intrusivo, y era un regalo que nosotros le hacíamos al socio pues para agradecerle que estuviera en ese punto, que viniera a entrenar, que confiara en nosotros, que se lo pasara bien y que se sintiera pues parte de la familia. No era un tono comercial, era simplemente gracias por confiar en nosotros. Hicimos una gran inauguración y por eso os he metido al principio el tema de la comunicación, que a mí me gusta mucho porque hay que comunicar y realmente si eres un concepto innovador, si quieres desarrollar una buena estrategia de inbound marketing y si quieres que el cliente se sumerja en un customer experience, lo que tienes que hacer es comunicar muy bien. Hacíamos entrenamientos e hicimos una fiesta de inauguración donde estuvo todo el mundo invitado, congregamos prensa, hicimos muchísimas fotos para que todo el mundo tuviera fotos de ese día tan especial, seguimos desarrollando contenido de calidad y en la parte de comunicación pues nos dedicamos a elaborar determinados contenidos pues para que diarios, revistas, etcétera, de muchísima relevancia, pues hicieran eco y le dijeran a todo el mundo, pues fijaros que el entrenamiento de los New York Yankees llegaba a España. Y ese es el titular. El titular no tenía ningún tema comercial. Es más, si os leéis la información al completo, veréis que en ningún sitio hay un apúntate, date de alta. No, es simplemente esa seducción. Tenemos tantos estudios, los New York Yankees entrenan aquí y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Salimos en diferentes periódicos, como veis, diferentes noticias. Hicimos un evento para gente destacada del mundo del deporte, para bloggers, muchos de ellos, pues fijaros lo que es hacer una estrategia buena y sobre todo trabajar con corazón,
que muchos de ellos ahora mismo son amigos personales y ese día pues apenas nos conocíamos y ahora mismo pues tenemos una relación de amistad muy bonita, porque cuando un profesional o una empresa no se dedica a vender a cualquier precio, sino que lo que quiere es pues pasar un rato agradable, que la gente experimente una, una experiencia agradable y que sienta por sí misma todo lo que estás intentando transmitirle, pues se forma una relación leal, no basada en ningún interés económico. Y conclusiones, pues así un poco rápido, bueno, pues identificamos una oportunidad de negocio clara, identificamos perfectamente quién era nuestro buyer persona, todos los canales que tuvimos que potenciar para aumentar la visibilidad se potenciaron, se potenció la presencia digital aún sin tener un centro abierto, eh, se, nos esforzamos en que el socio tuviera un peso en toda la estrategia digital aún sin ser socio y obviamente pues tuvimos que gestionar toda esa expectativa. Como consecuencia, pues Orange Theory Fitness se posicionó como referente, como una ventaja competitiva clara, como un concepto de negocio donde no solo el entrenamiento era diferente, sino donde todo lo que vivía el usuario desde que entraba por la puerta hasta que nos volvía a visitar al día o 2 días siguientes, todo eso iba de la mano y resultaba ser un camino agradable. Pues chicos, chicas, hasta aquí mi webinar de Inbound Marketing con el ejemplo pues que a mí me seduce muchísimo y siempre es un orgullo sacarlo, tema Orange Theory Fitness y quedo a vuestra disposición para preguntas que tenemos de 10 minutitos y yo creo que podemos hacer aquí un coloquio importante, así que por favor, a vuestra disposición. Carolina Bravo, ¿el CRM se descarga o se compra? Se compra, Carolina. ¿Hay paquetes básicos? Pues dependiendo del volumen de leads que tengas que gestionar, que tienen un precio bastante asequible. Y si son muchos los leads que necesitas gestionar, pues ya te tendrías que ir a un precio más elevado. Pero hay muy pocos CRMs gratuitos y no te los recomiendo. Pedro Gutiérrez, ¿cuál es el benchmark de apertura de correos con el email marketing? Pues realmente cualquiera que esté en tu sector y que esté haciendo un buen trabajo te puede servir de benchmark. Realmente una estrategia benchmark lo único que hace es detectar los elementos donde la competencia está acertando para que nosotros esos elementos los pudiéramos adaptar. Con lo cual, Pedro, cualquier benchmark de cualquier primera marca de nuestro sector o donde a lo mejor la estrategia no, independientemente de que sea nuestro sector, nos puede servir, pues cualquiera te interesaría, ¿vale? Mónica Martínez, muy útil resumir todo esto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Mónica Martínez es una persona a la que conozco desde hace un montón de tiempo y es una comunicadora tremenda. No conozco a nadie que enseñe a comunicar tan bien como ella, sinceramente. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Pedro, felicitaciones. Gracias a ti, Pedro, por acompañarnos. De verdad, es un placer. Edgardo pregunta cuál es el número adecuado de personas para involucrar en la estrategia de producción de contenido. Producción de contenido, imagino que te refieres a in-house. El número adecuado de personas, pues dependiendo del objetivo que persigas. Si vas a ser capaz de desarrollar muchos contenidos, pues necesitarás mucha gente. Para a lo mejor un primer estadio donde vas a lanzar 3-4 contenidos a la semana y ninguno de ellos te va a suponer una inversión tanto en tiempo como en dinero espectacular, pues yo te diría que con un equipo de 2 o 3 podrías tener suficiente. En un paso previo, ¿vale, Edgardo? Luego, obviamente, necesitarás crecer y ahí necesitarás tener un equipo. Luis, ¿qué es mejor tener, una página web o una fanpage? Luis, las dos, porque acuérdate que lo importante es involucrar al usuario en un Customer Experience. Necesito tener una fanpage de Facebook y una página web, las dos, no son excluyentes. Triana, saludos desde Honduras, un abrazo enorme desde Madrid. Gracias a vosotros. A ver, Vicente Cabello, ¿qué plataforma CRM recomiendas? Pues mira, a mí me gusta mucho Salesforce. Salesforce me parece que tiene una capacidad
de personalización y de segmentación tremenda. Yo siempre que he hecho algo lo he hecho con Salesforce y la verdad que me gusta mucho porque te da muchísimas opciones, así que te lo recomiendo. Nicole Kelly, agradecida por este ratito. Mil gracias a ti. Nicole fue alumna mía hace un tiempo y es una excelente profesional, además que es una bellísima persona. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Ángela, ¿qué tips puedes entregar para la aplicación de estas estrategias en servicios BPO? Pues fíjate, la última diapositiva casi siempre la pongo por esto, porque son los 6 guiones básicos que necesitamos en cualquier sector y en cualquier estrategia inicial. Ángela, yo te recomendaría que esos 6 guiones los grabaras a fuego, porque en cualquier sector, incluyendo en servicios BPO, te puede servir. Digamos que es una estrategia a seguir, es un concepto más global, luego habría que ver un poquito cuál es el objetivo más inmediato, pero yo te diría que esos 6 tips, justo antes de empezar el ejemplo práctico que os he puesto, te irían genial. Frankie Apazza, muchísimas gracias. Gracias, Magdalena. Edgardo. Carlos Rodríguez, para una página e-commerce, ¿recomiendas crear un blog en la misma página? Sí, lo recomiendo, justo porque los datos así lo apoyan. Los datos reflejan que una página web, ya sea e-commerce o una web corporativa, si tiene un blog, se posiciona mejor. Y yo sí que te lo recomendaría. Otra cosa es que el blog esté alojado dentro del e-commerce, que ahí podríamos discutir un poco. Pero siempre asociarse con un blog siempre es una buena idea. Un gustazo escucharte, muy interesante. Esther García Valero, muchísimas gracias, Esther. Esther es una profesional impresionante, una periodista espectacular. La tenéis en Instagram, Tentaciones de Mujer. Es una maravilla y es muy buena gente. Muchísimas gracias, Esther, por estar esta tarde acompañándonos a todos. Javier Tosero, ¿qué tal? La estrategia deberá ser muy dinámica con los avances y cambios que vaya teniendo en el mercado. Totalmente. De hecho, tiene que ser dinámica desde el minuto 1. Lo que le decía antes a tu compañero, en el momento que empezamos a crecer, tenemos que empezar a volvernos más innovadores y más dinámicos. Eso es así. María, ¿qué tal el CRM gratis de HubSpot? Muy limitado, María. Para empezar a trastear en una fase muy inicial, bueno, pero yo no lo utilizaría con fines demasiado ambiciosos. Saludos, Freddy, saludos de Colombia, un abrazo. Vamos a ver que nos vamos a quedar ahí sin tiempo, a ver. Pedro Gutiérrez te preguntaba cómo diferenciar una marca tan reconocida como es Orange contra Orange Fitness. Bueno, no tenía mucho que ver, ya que Orange es una marca muy ligada a telefonía, con una creatividad y un diseño gráfico, una imagen corporativa muy reconocida ya, y nosotros estábamos totalmente en el extremo opuesto, ni como logotipo, ni como concepto, ni como identidad corporativa teníamos nada que ver, así que nos resultó bastante sencillo. Luis Paz, en tiempos de crisis, ¿qué consideras que puede ser la tendencia del marketing digital? Pues fijaros, la tendencia viene marcada por lo que el usuario quiere. Vivimos en una sociedad que avanza muchísimo. El usuario es mercenario por naturaleza, busca siempre más, mejor, una empresa que se adapte mejor a sus necesidades, que cubra las lagunas que tiene el mercado con un nivel de satisfacción tremendo. Y la tendencia del marketing digital va a ser la suma de innovación con acercamiento al cliente. Yo creo que ya estrategias planas donde no haya un cliente en el epicentro van a dejar de existir, se van a volver obsoletas, y la tendencia del marketing digital pasa por entender que el cliente tiene que sentir algo con cada contenido que emitamos. Todo lo que no sea eso nos distancia del objetivo final. Mariano, muchísimas gracias, Mariano. Gracias, Verónica. María, trabajo en una organización que es muy diversa, con diferentes objetivos. ¿Cómo puedo implantar una estrategia de inbound marketing en este caso? Pues fíjate, María, aquí te diría que depende de si esa organización tiene diferentes matrices. Porque si hablamos de una organización madre, sí que puedes tener mucho poder para implantar determinadas estrategias de inbound
en todas las franquicias o en todos los centros, dependiendo de la ciudad, pero si no es el caso lo vas a tener muy difícil. Yo te diría que si la organización es diversa, la estrategia de inbound marketing también tiene que ser diversa, porque no es lo mismo una persona en España que una persona en Francia, que una en Reino Unido, que una en Canadá. Entonces, cada estrategia de inbound marketing tiene que tener el mismo mensaje, la misma estructura, pero diferente tono y diferentes tiempos, dependiendo de la ciudad donde estemos y el target al que nos dirijamos. Paul Mendoza, ¿qué herramienta para gestionar el funnel sugieres? Pues mira, para gestionar un funnel de ventas, un embudo de conversión, el CRM te va muy bien, porque el CRM lo que hace es empezar a cribarte aquellos leads que en un punto de la conversión se han quedado, han decidido no avanzar, y aquellos que sí que están avanzando. Un CRM, como por ejemplo pueda ser Salesforce, te va a ayudar muchísimo en todos esos estadios del funnel, de ese embudo de ventas, para empezar a segmentar muy mucho y quedarte con un target con altísimas posibilidades de ser convertido en cliente. Carlos Rojas, ¿estrategias a la medida? Totalmente. Es que si en un concepto de negocio, en una empresa, hacemos estrategias globales, no nos va a servir para nada. Estrategias a la medida, vamos, 200% y muy dinámicas, como decía antes tu compañero. Gracias como siempre, Fernando. Bueno, Fernando también fue alumno mío, una excelente persona. Muchísimas gracias, Fernando. Miguel Delgado, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. María Giraldo, el CRM de HubSpot pago, ¿qué tal es? El de pago es un poquito más competitivo, pero puestos a pagar, María, yo te diría que te fueras a Salesforce, que te va a resultar más sencillo de manejar y te va a dar mejores resultados. Y venga, la última pregunta. Cristian Ladino dice, ¿la segmentación demográfica o por afinidad? ¿Cuál es mejor? Pues fíjate que son dos segmentaciones que a mí me gustan mucho, pero corresponden a fases diferentes. La primera tiene que ser demográfica. En un estadio 0, la segmentación demográfica es fundamental. Y en un siguiente paso, donde ya empecemos a trabajar un poquito la representación de marca, la identidad corporativa, etcétera, etcétera, ahí sí que necesitamos darle una vuelta de torque adicional e irnos a una segmentación por afinidad. Pero son dos estadios diferentes y hay que trabajar de manera diferente. Gracias a ti, María. Luis Meza, saludos desde El Salvador, saludos a ti, un abrazo desde España. ¿Cómo se cobran los servicios? Pues hay agencias de marketing profesionales que cobran por tiempo de trabajo, porque el inbound marketing no es una estrategia que a corto plazo tenga resultados, sino que fijaros el ejemplo que os he puesto con Orange Theory Fitness, fue casi un año de trabajo. Entonces, dependiendo de los objetivos, el tiempo, todo el trabajo que haya que desarrollar, etcétera, etcétera, pues los costes pueden variar muchísimo. No te sé decir una cantidad porque es muy variable, depende de muchas cosas. Vicente, ¿cuál podría ser el enfoque ideal para una empresa B2B? El elemento diferencial, Vicente, lo que te haga diferente, ese elemento diferencial, esa ventaja competitiva que haga que una empresa firme con otra por encima de otras competidoras que a lo mejor pueden ser o más importantes o más conocidas. Pero siempre hay un elemento diferencial que tiene que ser el que marque ese antes y después por parte del usuario o de la empresa de empezar a trabajar con uno o con otro. Tiene que haber ahí una diferencia tremenda y tenemos que asegurarnos de que la persona que firme con nosotros realmente va a vivir una película totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Ahí va a estar la clave del éxito. Bueno, chicos, pues vamos a cerrar el webinar. Ha sido de verdad un placer enorme estar con vosotros, compartir esta tarde con vosotros. Ha habido preguntas súper interesantes y ha sido súper participativo. Quedo a vuestra entera disposición. Me podéis encontrar en el máster de marketing digital de ALDE. O sea, será un placer veros a todos allí. Por favor, ambicionar, ser muy exigentes, ser muy creativos, que el cliente que está ahí fuera está deseando que llegue la marca o la empresa que realmente consiga seducirle y consiga hacerle ver que el panorama que hemos llegado para cambiarle el mundo y para ponérselo patas arriba, que hay una manera diferente de hacer las cosas y que se puede vender mucho
sin que nada huela a comercial y sin que el cliente vea que le estamos intentando vender a toda costa. El proceso es muy bonito, muy creativo, representa un reto tremendo y de verdad lo podemos hacer y podemos hacer que esa experiencia de usuario sea absolutamente maravillosa. Realmente podemos marcar la diferencia y podemos conseguir los objetivos que queramos conseguir. Ha sido un placer. Os mando a todos, a todas, un abrazo enorme. Eh, Mi agradecimiento por haberme acompañado esta tarde. Espero que sigáis bien. Os mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.